Hola, ¿qué tal? Bueno, ya en estas últimas sesiones vamos a entrar al tema de la epistemología y metodología de la ciencia, otra de las ramas de la filosofía. Epistemología de episteme y logos es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamento. Comenzamos, bienvenidos. Muy bien, sobre esta área de la epistemología y metodología de la ciencia, vamos a ver los tipos de conocimiento. ¿Qué son los tipos de conocimiento? Los seres humanos desarrollamos el conocimiento de distintas formas. Hay distintas maneras para obtener conocimiento. Entonces, en la vida diaria, en la vida educativa, académica y en la vida cotidiana, aprendemos tanto de exterior al interior o del interior al exterior. Vamos tratando de comprender ciertos motivos, ciertos planteamientos, ciertos saberes, ¿no? Y tenemos distintos tipos de conocimiento, desde el conocimiento intuitivo, el conocimiento empírico, el conocimiento teológico, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. El conocimiento intuitivo es prácticamente el que desarrollamos innatamente. Desde que nacemos lo vamos desarrollando con nuestros sentidos, se podría denominar así. El conocimiento empírico surge a partir de la observación e interacción práctica con el medio ambiente. El conocimiento teológico se basa en la fe religiosa y sostiene que es la que tiene la verdad absoluta. También puede basarse, o aquí puede entrar lo mítico. El conocimiento filosófico se fundamenta en reflexiones sobre las cuestiones inmateriales, objetivas y subjetivas para alcanzar la verdad, para la búsqueda de la verdad, ya lo habíamos visto. Y el conocimiento científico usa la lógica y el pensamiento crítico y se basa en hechos comprobables. Este se basa también particularmente en la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad, la generalidad y la fabilidad. Entonces, ¿qué es el conocimiento intuitivo? Habíamos dicho en la diapositiva anterior que era el que se obtenía a través de los sentidos, ¿no? A través de los sentidos, las percepciones, y que no implicaba cierta objetividad, cierta racionalidad, sino que lo hacíamos hasta cierto punto innatamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el conocimiento intuitivo? Es aquel conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite acceder al mundo que nos rodea de forma inmediata a través de la experiencia o a través de los sentidos. Esto lo vamos adquiriendo en interacción social, con las personas, con nuestras familias. También las ideas son parte del conocimiento intuitivo. No tenemos información previa o veracidad de este tipo de conocimiento. Sin embargo, les decía, este conocimiento se da a través de los... Muy bien, vamos a pasar al conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el que se hace a través de la experiencia o de la práctica, un poco relacionado con el conocimiento intuitivo. Aquí también tiene una implicación importante en los sentidos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos tal vez dos personas de la prehistoria, cuando recientemente, digamos, estaban experimentando con el fuego, ¿no? Se puede decir que estaban descubriendo el fuego, tal vez. Bueno, entonces uno de ellos le dice al otro, ¿qué pasa si tocas el fuego? Y el otro responde, pues me voy a quemar, que no ves que está ardiendo. En esta imagen lo podemos entender así, ¿no? La otra persona responde así porque tal vez ya experimentó con ello, pero no tiene nociones del por qué o cómo exactamente, nociones más racionalizadas, más sistematizadas, el porqué del fuego, ni por el otro lado el porqué de posiblemente quemarse o de quemarse, ¿no? Entonces responde a través de su experiencia. En algún momento esta persona pudo haber tocado el fuego sin premeditación alguna y pues obviamente se quemó. Este también se da por ensayo y error, ¿sí? Lo alcanzamos experimentando al equivocarnos y vamos teniendo aprendizajes de esas equivocaciones. ¿Y qué ejemplos de conocimiento empírico conocen ustedes? Me imagino que deben de conocer bastantes. Muchas veces es el medio por el cual vamos aprendiendo. Muy bien, ahora vamos a pasar al conocimiento teológico, el cual su clarificación parte de algún tipo de misterio, ¿no? Es un poco relacionado con lo mítico, no solo con la religión, sino también con ciertos aspectos simbólicos, con la astrología, cualquier actitud de fe. Es un conocimiento que proviene de alguna entidad divina, puede ser un dios, les digo, puede ser un símbolo, puede ser un objeto, puede ser inclusive un animal. Ya ven que en ciertos contextos sociales se tiene la creencia
de los dioses como animales o los animales como Dios. Este no tiene derecho a ser criticado, sin embargo, sí tiene derecho a ser razonado, a ser pensado, ¿no? Este también se da a partir de algún tipo de revelación. Por otro lado, tenemos el conocimiento científico, que su principal objetivo es, como tal, el conocimiento y la actitud de la verdad, la actitud del conocer. Este tipo de conocimiento desentraña el fin último de las cosas, o sea, llega a la esencia de los objetos, a la esencia de las cosas, a la esencia de la existencia, del ser, de la realidad. Se distingue del método científico, ahorita lo vamos a checar, porque este tiene un método de investigación distinto, ¿no? El método científico es un proceso de investigación, el cual pues de alguna manera sí se distingue del conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es una reflexión de la realidad. Por ejemplo, Nicolás Copérnico en el Renacimiento, el conocimiento al que quería llegar, al conocimiento de la verdad, era cuestiones del universo, ¿no? Se podía denominar, el cual propiamente lo estaba viendo de una manera objetiva, racionalizada y no como una creencia, no una actitud de. Sin embargo, el conocimiento religioso, un ejemplo sería en la época prehispánica, los dioses que tenían una conexión mítica, una conexión con la naturaleza, por ejemplo, Tlaloc y la lluvia, ¿no? Muy bien, ¿qué es el conocimiento científico? Habíamos dicho que el conocimiento científico es un conocimiento objetivo y verificable acerca de la realidad, acerca de los objetos de la realidad. Es un estudio riguroso, es comprobable, es medido y es verificable, ¿sí? El conocimiento se sustenta en un proceso de investigación en el cual se recopilan datos, tiene un proceso metodológico de observación, de experimentación, de comprobación, trabaja con aspectos observables y medibles, los cuales requieren de comprobar. Muy bien, y a manera de pregunta, sería interesante saber qué tipo de conocimiento es el más importante para ti. El conocimiento intuitivo, el conocimiento empírico, el conocimiento teológico, el conocimiento filosófico o el conocimiento científico. Avanzamos ya de lleno al conocimiento o al método científico como tal. Aquí hay que aclarar dos. El conocimiento científico, su método en la epistemología y en la metodología de la ciencia, el método principal es el científico, el cual nos va a remitir a explicar o demostrar ciertos objetos, ciertos aspectos o datos de la realidad, ¿sí? El conocimiento de este tipo es verificable, es observable, es objetivo y es racional. Muy bien, en el método científico hay ciencias inductivas o fácticas, parte de la formulación de hipótesis para explicar los fenómenos que estudian las mismas, que deben de establecer con clara relación entre dichos fenómenos. Entonces, aquí tenemos como un aspecto, un esquema que puede ser cierto punto didáctico para ir comprendiendo el tema, ¿no? Tenemos, digamos, a un infante, el cual, pues, en su contacto con la naturaleza, con el mundo que nos rodea, pues va a tener muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas preguntas que van a partir de una observación. Entonces, el primer punto es hacernos o hacer una observación. ¿Y de qué se trata la observación? La observación se trata del análisis atento de los fenómenos que acontecen en el mundo para notar en ellos algo que aún no está explicado o que nos queremos explicar. En este caso, el infante en el parque, en la vía pública, en su casa, se encuentra como una planta, una flor, ¿no? Entonces se hace una pregunta. ¿De qué se trata a partir de la observación? Entonces, a partir de la observación, el segundo punto es formular la hipótesis, ¿no? La hipótesis se trata a partir de las preguntas que nos hacemos en la observación. ¿Qué es? ¿Qué se trata? ¿A qué sabe? ¿No? Tal vez el infante, su pregunta inmediata fue, ¿a qué sabe? ¿No? ¿Se come? ¿Qué sabe? Aquí se trata de plantearnos una pregunta que se quiere responder acerca del comportamiento, acerca del contacto con algún fenómeno para poder darle una respuesta, ¿sí? Tenemos la hipótesis en un segundo lugar, que es el planteamiento de una posible respuesta a la pregunta o al problema planteado, ¿no? Que se desprende después de la observación. Debe formularse en términos de una relación de causalidad. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, acá el infante con la planta, ¿no? Si me lo como, ¿tendrá un buen sabor? ¿O tiene un sabor a dulce, un sabor salado, no sé?
algo que la hipótesis es plantearnos algo a demostrar o a formular en términos de una relación de causalidad, ¿sí? Ok, después de la hipótesis viene la experimentación, y la experimentación ya es propiamente, pues en este caso el infante probar como tal, no experimentar. Se trata de la reproducción de un fenómeno específico en condiciones controladas. Tenemos el fenómeno específico, que en este caso es la planta, es la flor, digamos hasta cierto punto lo tenemos controlado. Ya en un trabajo más sistematizado, de una investigación de laboratorio, por ejemplo, pues se tendría que tener este trabajo en el laboratorio, pero con tintes un poco más didácticos, entendámoslo con la representación de la imagen, ¿no? Es decir, en un lugar que cuente con las herramientas y equipo necesario para manipular el objeto, medir, analizar, etcétera, ¿no? Pero ya como un sentido más riguroso. En este caso, el infante tiene la posibilidad de manipular el objeto y al mismo tiempo de experimentar. El punto 4, que sería el análisis de los datos. El análisis de los datos se requieren para llegar a una conclusión, ¿sí? El análisis de los datos o de los resultados es la confrontación de la información obtenida por medio de la experimentación y la hipótesis planteada. Entonces ya una vez que se realizó la experimentación, el infante, su expresión, el conocimiento que obtuvo a través de la observación, la pregunta, la formulación de la hipótesis y el experimento es el análisis de los datos. Y llega a la conclusión de que el sabor de la planta, de la flor, pues es horrible, ¿no? Después viene reportar los hallazgos de la investigación. En este caso, pues es como hacer los planteamientos, hacer de una manera explicativa y con difusión estos elementos a los que nos enfrentamos, ¿no? Desde la observación, la pregunta del problema, la hipótesis, el experimento, después el análisis de los datos y el reporte del hallazgo como tal, ¿no? Entonces eso se trata de la verificación o la refutación de nuestro punto 2, que sería la hipótesis, es decir, con base en la evidencia obtenida se determina si la hipótesis es verdadera o falsa, ¿no? Entonces tal vez en este caso el infante en el punto 2 de la hipótesis llegó a pensar, es un objeto que tendrá un buen sabor, ¿no? Si lo pruebo, me va a gustar el sabor. ¿Qué es esta planta? Una planta es un dulce, sabrá a dulce, sabrá salado, a picoso, ¿sí? Se realiza el experimento, la prueba, después analiza los datos, no, pues no era el sabor que esperaba, ¿no? Sabe horrible, sabe muy mal. Después se reporta el hallazgo y finalmente se invita a otros a reproducir los resultados, ¿sí? Entonces, este es de alguna manera el proceso el método científico. Como pueden observar, la hipótesis intenta ser la forma de responder al problema planteado. Entre el punto 1 y el punto 2 se lleva a cabo el problema, ¿sí? El problema planteado al inicio de la investigación. En consecuencia, la hipótesis debe sujetarse a un proceso de verificación. Como lo pueden ver, la hipótesis está verificando a través de un experimento y a través del análisis de los datos, ¿sí? Y una vez que se llega a la verificación, se determina la verdad de la hipótesis, lo que yo creí. La hipótesis es un supuesto, ¿no? Yo me hago el supuesto de que esta planta va a tener un sabor muy agradable. Lo puedo comprobar mi hipótesis o también lo puedo falsear, ¿no? En este caso, el infante llega a la falsedad de que su hipótesis es incorrecta porque no tiene un sabor agradable, no tiene un sabor dulce, sino tiene un sabor tal vez amargo, ¿no? De esta forma nos permite saber si respondemos o no respondemos de manera correcta al problema de la investigación, ¿ok? Si los datos obtenidos por medio de la experimentación corresponden a nuestra hipótesis, entonces se dice que esta ha sido demostrada y en consecuencia puede proponerse una teoría, ¿sí? Una vez que nuestra hipótesis es comprobable,
podemos, digamos, partir de hacer como una especie de teoría, una especie de ley, ¿sí? La cual se puede entender como una explicación general, viable, objetiva, racionalizada de nuestro fenómeno, ¿no? En este caso de esta investigación con la planta. La teoría pues parte de una ley, es decir, un principio universal que rige y explica el comportamiento mismo de los fenómenos. O sea que esta ley, a partir de esta hipótesis, nos va a orientar que al probar la planta, ya sea quien sea, va a encontrar los mismos resultados siempre, ¿no? El mismo tipo de fenómeno, el comportamiento del fenómeno de la misma manera en todos los casos, ¿sí? El proceso de verificación de la hipótesis dependerá del tipo de ciencia en que se formula. Aquí, mucho ojo, no todas las ciencias formulan su método o su proceso científico de la misma manera. Varios tipos de procesos científicos, cada ciencia se apega pues a su teoría, a su metodología de investigación, pero digamos que en términos generales este es el método científico, ¿sí? Por ejemplo, las formulaciones de Isaac Newton sobre el movimiento, la descripción de los procesos de respiración y fotosíntesis de ciencias naturales, la comprensión de la anatomía humana, el estudio de la conformación del sistema solar, la explicación detallada del ciclo hídrico o ciclo de agua en sus diversas fases, la comprensión del átomo, la explicación del origen de los temblores o terremotos en las placas tectónicas de la corteza terrestre, etc. Muy bien, ahora pasamos a qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamientos sistemáticamente estructurados, trasladados a experiencias y de la que se deducen principios y leyes generales. Como pueden ver, el significado del concepto ciencia parte completamente del proceso científico, en donde tenemos la observación, en donde tenemos la estructura de nuestro razonamiento a través tal vez del planteamiento de un problema, del planteamiento de hipótesis, después trasladar esos problemas y esas hipótesis a la experimentación, a la experiencia para deducir principios y leyes generales. Muy bien, y como les había comentado, en la ciencia, en el proceso de investigación científica, en el método científico, este se rige por distintas cualidades de la ciencia, ¿no? No todos son los mismos, no todos tienen las mismas cualidades, pero se van rigiendo de esta manera. Entonces, la clasificación de la ciencia. La clasificación de la ciencia se va por dos ramas o por dos partes. Por un lado, las ciencias formales y por el otro lado, las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias formales tenemos los números, las matemáticas y la lógica. Por eso, en la cuestión del tema de lógica, hablábamos de la lógica formal y por el otro lado, de la lógica simbólica. En este caso, pues en las ciencias formales tenemos principalmente a las matemáticas, ¿sí? Los objetos ideales atemporales, la abstracción, ¿no? ¿Con qué trabajan las matemáticas? Con números. ¿Y qué son los números? Pues abstracciones, igual a lógica, hasta cierto punto. Después tenemos las ciencias fácticas, que en este caso, por un lado, se dividen en ciencias naturales y por el otro en ciencias sociales. A diferencia de las ciencias formales que trabajan con objetos abstractos, ideales, las ciencias fácticas trabajan con fenómenos reales, ¿sí? Tenemos el ejemplo de las ciencias naturales, que trabaja con fenómenos no producidos por el hombre, sino producidos propia y estrictamente por aspectos de la naturaleza. Por el otro lado, tenemos a las ciencias sociales, que estos sí trabajan con seres humanos, de alguna manera, la actividad humana y sus consecuencias. Y estas ciencias se dividen en su objeto, su método y su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que cada ciencia tiene un objeto de estudio, cada ciencia va a tener un método o un procedimiento de investigación para llegar a comprobar hipótesis, para llegar a formular teorías, a formular leyes, y cada una va a tener un objetivo en particular. Cada una va a tener un problema de estudio muy concreto. Muy bien, y para ejemplificar, pues tenemos a las ciencias formales, que como les dije, parten de la lógica,
parten de los símbolos, las matemáticas, las ciencias formales también pueden estar aplicadas a los sistemas computacionales, ¿sí? Todo de una manera como con un sentido abstracto. Y a diferencia de las ciencias fácticas, que son las ciencias naturales y las sociales, en las ciencias naturales tenemos el ejemplo de la física, la química, la biología, la anatomía, la astronomía, la medicina, que estudia fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Dicho de otro modo, son ciencias experimentales. Y por el otro lado, en el campo de las ciencias sociales, tenemos como ejemplo la sociología, la ciencia política, la historia, de alguna manera también la filosofía, la economía, el derecho, la antropología, la geografía. Estudia el campo de lo humano, ¿sí? Lo que se refiere al actuar del ser humano y sus manifestaciones, ya sean manifestaciones sociales, políticas, artísticas, etcétera, económicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos las ciencias naturales, las ciencias sociales, que trabajan aspectos de interacción humana, las ciencias se adecua a hechos, tiene consistencia empírica y por último tiene 14 principios. Un ejemplo de ciencia fáctica es la biología, porque se ocupa de objetos reales que poseen un espacio y un tiempo identificable por los sentidos, como la anatomía del cuerpo humano. La ciencia formal
trata sobre entes ideales, se adecua a reglas y tiene consistencia racional. Un ejemplo de ciencia formal es la matemática, porque a partir de ideales abstractos, como los números inventados por el hombre, se puede llegar a una conclusión verdadera concreta. Entonces, el conocimiento científico, que está compuesto por una ciencia fáctica y otra formal, es producido a través de la investigación científica, por medio del método científico. La filosofía científica consiste en que se considera la filosofía como una ciencia más, y se le debe aplicar el método científico. El objeto de estudio de la filosofía científica, entonces, es entender la realidad como totalidad, o sea, le interesa todo aquello que permita construir una visión del mundo. En conclusión, podemos decir que la importancia de la epistemología es el proceso de reflexión que debe tener la persona y la comunidad. Hay que ser críticos en torno a cómo se desarrolla el conocimiento y cómo la ciencia valida el conocimiento creado.